Sutra de la perfección de la sabiduría en 8000 líneas, capítulo 11, los hechos de Mara, sección 1D. Entonces, continúa el Señor diciendo lo siguiente: nosotros no encontramos fundamento en ello. O sea, esto es lo que dicen los hijos y de buena familia que se dejan llevar por los pensamientos de Mara. Dice, no obtenemos ningún disfrute de ella. Con estas palabras, ellos se levantarán de sus asientos y se despedirán. Con sus pensamientos faltos de fe serena, pensarán, nosotros no estamos predestinados para esta perfección de la sabiduría. Y se levantarán de sus asientos y se marcharán. Debemos recordar que los agregados psicológicos que nosotros hemos formado, producto de los apegos a las 5 sensaciones del mundo exterior, ellos tienen mente, tienen conciencia, la conciencia que tienen atrapada, esa forma mental que nos han quitado nosotros, parte de nuestra conciencia. Si los agregados psicológicos tienen inteligencia, esa inteligencia se le da ese porcentaje de conciencia que nos han quitado. Por ejemplo, los yoes del orgullo tienen la conciencia de las virtudes de la humildad. Los yoes de la lujuria tienen en su interior atrapada la luz de la conciencia de la pureza, la castidad y la santidad. Entonces, cada yo psicológico tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene mente y tiene emoción. Entonces, cuando el señor Buda dice que ellos piensan, ¿no? Y dicen que nosotros no estamos predestinados para esta perfección de la sabiduría y se levantarán de sus asientos y se marcharán. Entonces, cabe la pena preguntarse, ¿quién está pensando dentro de esa humana persona? ¿Quién está utilizando la mente? Entonces, esto es lo que nosotros debemos reflexionar. Si nosotros nos creemos ser mente, o nos creemos ser uno con la mente, y resulta que el 97% de nuestra mente está fraccionada en agregados psicológicos, y nosotros nos sentimos uno siendo con esos 97% de fracciones de la mente, entonces nos dejaremos llevar por todos los pensamientos que nos lleguen. Ese 97% de nuestras emociones, cuando nos llegan a la humana persona, entonces nos dejaremos llevar por esas emociones que llegan a nosotros. Esas voluntades que para que hagamos determinado tipo de acción que nos llega a nosotros es un 97%, si no estamos conscientes, nos dejaremos llevar por esas malas voluntades. Entonces ocurrirá eso que dice el señor Buda, de esos que se sentarán y en su pensamiento dirán, nosotros no estamos predestinados para esta perfección de la sabiduría, se levantarán de sus asientos y se marcharán. Porque los yoes actúan por nosotros, piensan por nosotros y sienten por nosotros. Y tienen una inteligencia que es esa luz de ese porcentaje de conciencia que nos han quitado, que nos han atrapado dentro de sí. Los yoes, vistos en los mundos internos, en las dimensiones paralelas a este mundo físico, el mundo astral o el mundo mental, asumen figuras de personas humanas, con rostros animalescos. Hay otros que asumen figuras de insectos o de animales, un oso, un zorro, un caballo, un toro con los ojos rojos, etc. Un pulpo. O sea, es infinita las formas que ellos pueden asumir. Y también la forma humana. Pero aquí, en el cuerpo físico, en la parte humana, como la psicología oficial nos ha enseñado a nosotros que nosotros tenemos es un yo superior, un yo inferior, equivocadamente, porque el ser no tiene nada que ver con el yo, porque el yo es un término que indica individualidad. Y resulta que el ser es cósmico. Entonces, ¿cómo algo que es cósmico puede tener un criterio de individualidad?
Por ejemplo, si Dios es cósmico, el ser es cósmico, y Él se identificara con una individualidad de una persona, entonces imagínese usted, en el planeta hay 8.000 millones de habitantes. Y todos en el mundo del espíritu, en las dimensiones más elevadas, son un solo ser, o somos un solo ser. Entonces, si Dios fuera un yo, una persona, entonces, ¿qué quedaría con las otras personas? Quedarían excluidas. ¿Cuántos millones de vegetales hay? De especies vegetales. Y cada una tiene su esencia y su alma en particular. Y en el mundo de Dios son uno solo, ¿no? La unidad múltiple perfecta. Pero ¿qué tal si Dios se manifestara yoísticamente hablando, como una mata de mango en particular, como una mata de algarrobo en particular, como una mata de rosa en particular? Entonces quedarían todas las demás rosas excluidas, todas las demás árboles de rosas excluidos, los demás árboles de algarrobo excluidos, los demás árboles de mango excluidos. Entonces no se puede hablar de la divinidad como yo, como una individualidad, un yo superior. ¿Ve? Y el ego como un yo inferior, cuando en los mundos internos estos son legiones. Entonces no se puede hablar de una individualidad de un solo defecto como un yo inferior cuando son una legión. ¿Qué le dijo Jesús, el endemoniado, a Jesús cuando lo vio en el cementerio? Que Jesús le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión. ¿Verdad? Y le pidió permiso al endemoniado para meterse en los cuerpos de unos cochinos que habían allí, y eran cientos de cochinos que habían allí en esa finca, y se lanzaron por un despeñadero, o puerco, marrano, cerdo, se lanzaron por un despeñadero. Entonces eso nos está indicando realmente que el yo es legión, y visto en los mundos internos, cuando el iniciado de conciencia despierta invoca a sus yoes, en los mundos internos vienen cientos y miles de personas a su llamado. Entonces allí se da cuenta el iniciado de que no es un solo yo, sino que es todo un ejército de diablos que tiene uno en su mente. Entonces dice el sutra, continúa diciendo el Señor: o porque este libro no menciona el lugar donde ellos nacieron, no menciona su nombre y su clan, ni el de su madre o padre, ni el de su familia. Entonces ellos pueden decidir no escuchar la perfección de la sabiduría y se despiden. Y cada vez que ellos se despiden, ellos y una y otra vez tendrán que nacer y morir durante tantos iones como porciones de dicho pensamiento han tenido. Es decir, que mientras nosotros sigamos rechazando el camino interior, nosotros seguiremos naciendo en la rueda del samsara, esta rueda de nacimientos y muerte, cada una con 108 vidas de ciclos de vidas humanas. 3.000 ciclos se le dan oportunidad a cada alma para que viva en el mundo manifestado. 3.000 ciclos cada uno con 108 existencias como cuerpo humano, que se procesa en varios Mahamvatara, es decir, en varios días cósmicos de 311.040 billones de años. Entonces dice el sutra: tendrán que hacer nuevos esfuerzos. ¿Por qué razón? Porque los bodhisattvas que rechazan escuchar esta perfección de la sabiduría no pueden ir hacia los fenómenos espirituales, sean estos mundanos o supramundanos. Es decir, aquellos bodhisattvas iniciados, monjes, que no desean recorrer el camino secreto que vino a enseñar el Buda y el nuestro Señor Jesús el Cristo, no podrán tener acceso a los misterios espirituales. Nosotros aquí en el mundo físico apenas vivimos en el primer cielo, y paralelo a este mundo del mismo tamaño y de la misma grandeza, existen 13 cielos más, y nosotros solo tenemos conciencia de lo que vemos con nuestros 5 sentidos, desconectados completamente de los mundos espirituales. Entonces el bodhisattva que rechaza la perfección de la sabiduría y que rechaza el nacer, crear los cuerpos internos, el que rechaza morir en sí mismo y ayudar a los demás, pues no podrá tener acceso a los misterios en los mundos superiores. Entonces esto debemos entrar en reflexión. ¿Cómo comprobamos nosotros los universos superiores? A través de la técnica de la meditación. ¿Y cuál es la barrera que nos impide vivenciar y experimentar esto? La mente.
¿Y por qué la mente es la barrera? Porque la mente actualmente en un 97% es egoica. Entonces, nuestra conciencia debe ir más allá de la mente, silenciar la mente para tener acceso a los mundos espirituales y experimentar las cosas que se explican acá o que explican los venerables maestros a través del sutra de la perfección de la sabiduría. Con la técnica de la meditación y la concentración, con mente en silencio absoluto por dentro, por fuera, por los lados, por todas partes, entonces la conciencia tendrá la oportunidad de salir de la botella del ego, de la botella de la mente y experimentar las dimensiones y universos paralelos a este mundo físico. Gracias por prestar atención a este video del Sutra de la Perfección de la Sabiduría, capítulo 11 de los Hechos de Mara, sección 1D. Mi nombre es Moisés Duarte.